¿Qué tranza, rock and rolleros? Esto sigue siendo rock hecho en casa. Mi nombre es Richard Pompa y qué buena onda que quieran escuchar buen rock and roll este día. Pues se nos fue el mes de enero, el primer mes de este año 2016, y con él desgraciadamente se fueron también varias estrellas del rock a nivel mundial. David Bowie partió de este mundo, desencarnó este 10 de enero a sus 69 años de edad. Él era un gran músico de Londres, Inglaterra, uno de los creadores del rock psicodélico y del glam rock. Este personaje pues es parte importante de la historia del rock a nivel mundial. Desde mediados de los años 60 ya andaba como músico profesional. Uno de sus primeros éxitos se debió a una coautoría con el máster del rock, también John Lennon. Y pues a lo largo de todos estos años ha estado rock and rolleando este máster David Bowie. Tuvo muchos éxitos, tuvo muchas rolas de buen rock and roll, como todo buen músico inglés. Por ejemplo, aquella rolita de Jan Jean, Rebel Rebel, por ejemplo, eran rolitas que demostraba su gran nivel rock and rollero que este personaje tenía. Recordemos aquella rola mítica también, Space Oddity, esa rola que hace unos años grabó un astronauta canadiense en la Estación Internacional Espacial. Grabó esta rola ya que es músico, aparte de ser astronauta pues también es músico, cantante, y grabó esta rolita Space Oddity desde el espacio, el cual hizo un video y se hizo viral en las redes sociales y tiene millones y millones de visitas, y por lo cual el maestro David Bowie le cedió los derechos de esa rola para que pudiera utilizarla, no tuviera ningún problema con esa gran versión que hizo el astronauta canadiense Chris Hadfield. Entonces pues desafortunadamente se nos va este gran personaje David Bowie con su imagen andrógina, pero siempre es influyente su música, su personalidad, su carisma, todo lo que envolvía a su arte de este señor David Bowie, que descanse en paz. También se nos fue otro máster del rock and roll a nivel mundial, o del rock pop, el señor Black Colin Bercombe. Este señor era de Liverpool, Inglaterra también. Fue creador de uno de los grupos pues muy importantes también en los años 70, el grupo Black. Por eso a él le apodan el Black Colin. Este máster rock and rollero también tiene muchos discos, tiene muchas rolas grabadas a lo largo de su trayectoria, y ahorita a sus 50 años pues seguía rock and rolleando, seguía dando presentaciones, seguía componiendo. En internet se puede encontrar mucho material de este señor Black Colin Bercombe. Una de sus rolas más famosas, las más importantes del señor, fue Wonderful Life, una rolita pues que pues ha hecho historia y seguirá a lo largo de mucho tiempo seguramente. También se nos fue el máster rock and rollero, el señor Glenn Frey. Es uno de los creadores del grupo The Eagles, uno de los co-creadores también, co-escritores de la rola Hotel California, todo un himno rock and rollero. Hotel California, Take It Easy son una de las rolas que hicieron historia con estos señores de The Eagles. Años después de que rompiera esta banda, por decirlo de alguna manera, pues este señor Glenn Frey continuó tocando como solista y tuvo muchísimos éxitos también, muchísimos éxitos. Es vocalista, es cantante, es compositor, y pues una de las rolas importantes es de Heady Song, por ejemplo. Tuvo muchísimos éxitos a lo largo de su trayectoria, y pues desgraciadamente se nos fue este señor co-creador de The Eagles, el señor Glenn Frey. Y precisamente también en el rock hecho en casa, el rock mexicano, también sufrimos la pérdida de un personaje importante, el señor Everardo Mujica, mejor conocido como Lalo Tex, el muñeco mayor del grupo Tex Tex, guitarrista y cantante y compositor de este grupo pues ya de larga trayectoria en México.
En este 2016 estaban por celebrar su 30 aniversario, 30 años de andar rock and rolleando por todo el país, por Centroamérica, por Norteamérica, y desgraciadamente pues ya no estará el señor Lalo Tex para esta celebración. Ojalá y de alguna manera pues se lleve a cabo la celebración de su 30 aniversario de esta gran banda que ha sido parte importante en el rock and roll mexicano. Tienen muchísimas rolas también, muchísimas rolas que ya son clásicos del rock en español. Por ejemplo, Me dijiste, Te vas a acordar de mí, Ahora que no vives conmigo, Toque mágico, que es un clásico del rock en español. Lalo Tex decía que su rock era rock ejidal, pues se debía a la mezcla de conceptos que utilizaban en cuanto a su música, en cuanto a los instrumentos. En algunas ocasiones utilizaban acordeón, utilizaban la guitarra eléctrica, obviamente, batería, bajo, pero el acordeón pues les daba otro sonido, les daba otra apariencia, y obviamente su vestimenta haciendo alusión a lo campesino de alguna manera. Entonces por eso Lalo Tex decía que ellos tocaban rock ejidal, que pues obviamente era rock urbano, pero pues crearon un estilo propio, un estilo muy original, que cada disco que iban sacando pues iban mejorando, iban evolucionando. Entonces pues desgraciadamente se nos ha ido este señor Lalo Tex, el muñeco mayor de Tex. Lalo Tex tenía un proyecto alterno también, de un grupo que se llamaba Los Ojetres, que participaban con el señor José Luis Domínguez, el maestro Felipe Sousa. Era un proyecto alterno que tenían, en el cual habían sacado un disco y pues tenían la esperanza de sacar otro disco con este proyecto de Los Ojetres, en el cual tocaban lo que se les antojaba, ¿no? Cada quien proponía una rola y entre los tres las arman. Pues era un proyecto muy original de Los Ojetres, de Felipe Sousa, Lalo Tex y el señor José Luis Domínguez. Y pues desgraciadamente pues se nos fue este máster Lalo Tex de la banda Tex. Y para continuar pues vamos a hablar de este máster del rock and roll mexicano, Felipe Sousa, quien acaba de cumplir años en este mes de enero. Tiene un proyecto como solista llamado Sousa, y acaban de sacar un disco hace un par de años titulado Blues Alzado Urgente. En este disco se oyen rolas muy finas, de mucha calidad interpretativa, de un gran nivel musical como esta que estamos escuchando de fondo. Vamos a escuchar entonces esta rolita del disco Blues Alzado Urgente. Esta rolita es un remake bitlero de los Masters, también John Lennon y Paul McCartney. Esta rolita se llama Day Tripper y es Felipe Sousa, que está en rock hecho en casa.
Es la rola que acabamos de escuchar bajo la interpretación de Felipe Sousa en las guitarras y en la voz, que se extrae de su disco Blues Alzado Urgente, un disco que contiene 10 rolas muy chidas. La verdad, de este tipo de proyectos hacen falta en México, proyectos que demuestren la calidad de los músicos mexicanos, trabajando de la mejor manera posible para crear un buen producto. El maestro Felipe Sousa pues tiene una larguísima trayectoria en el ámbito musical y rock and rollero mexicano. Es uno de los músicos más prominentes que ha tenido este país. Ha fungido como músico de sesión, como músico de estudio para muchísimos artistas. La lista es muy larga, la verdad. Casi cualquier artista famoso puede decir que ha grabado con este maestro Felipe Sousa. Ha grabado con, no sé, por recordar algunos, con Eric Rubin, con Cristian Castro, con Pepe Aguilar, Betsy Pecanins, con Guillermo Briseño, obviamente con Tex-Tex, como acabo de comentar, con el Tri, con Naftalina, pero muchísimos grupos más. Mucha música pop que escuchamos en la radio contiene las guitarras del maestro Felipe Sousa. El maestro Felipe Sousa también tuvo un proyecto en los años 80, un grupo que se llamaba Bla Bla Bla, pues rock pop, música pop. Tuvieron algunos éxitos muy importantes. Después de eso entró al grupo El Tri,
como guitarrista principal, pues estuvo 3 años aproximadamente con el Tri, grabó 5 discos con el Tri, aunque ya después participó también en algunas grabaciones como arreglista. El señor Felipe Sousa es coautor de la rola Pobre Soñador del Tri. Me comentaba en alguna ocasión el maestro Felipe Sousa que soñó esa canción, soñó la melodía, se despertó, se levantó y se puso a tocar esa rola, y después en colaboración con el máster Alejandro Lora pues terminaron esa canción, que también es un éxito, es un clásico del rock and roll mexicano, esta rolita Pobre Soñador. El maestro Felipe Sousa literalmente es maestro en la Escuela de Música de Rock a la Palabra del otro maestro Guillermo Briceño. Tienen su escuela en México, Distrito Federal. Tengo la fortuna de conocer al maestro Felipe Sousa personalmente desde hace algunos años. Lo conocí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en una clínica de guitarra que estaba otorgando el maestro con otro guitarrista europeo llamado Tim Roelands. Hace ya algunos años, hace unos 10 años aproximadamente, tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas a micrófono abierto en la sección de preguntas, y al finalizar la clínica fui a obsequiarle un demo, un EP que tenía de un proyecto personal, un proyecto musical personal. Fui a verlo porque pues era uno de mis músicos favoritos desde que estuvo en el Tri, pues fue cuando realmente conocí un poco más sobre su historia de este máster Felipe Sousa. Fui a verlo a esta clínica de guitarra y pude darme cuenta de la gran calidad que tenía este máster, porque yo lo había observado, lo había escuchado en algunos discos del Tri precisamente, y pues me había gustado muchísimo su estilo, porque cuando estuvo con el Tri fue a partir del disco de Indocumentado, luego en el 25 aniversario, no recuerdo en cuáles más otros discos, en Hoyos en la Bolsa también está, en el disco en vivo y a todo calor desde el Hollywood Palladium, en el cual escucho un estilo más hard rock, un estilo más heavy, ¿no? Unas guitarras más pesadas, y es precisamente por la presencia del maestro Felipe Sousa que le inyectó gran vitalidad a las rolas del Tri. Los conciertos en vivo se escuchaban más power, se escuchaban chido, ¿no? Porque pues el maestro Felipe Sousa, con todo su conocimiento, pues obviamente tiene mucho que inyectarle a una banda como el Tri. Hacen un gran complemento, y pues desde ese entonces pues tuvimos cierto contacto. En alguna ocasión me sorprendió escuchar una llamada de mi teléfono, y era precisamente el maestro Felipe Sousa. Para mí fue una gratísima sorpresa, fue muy halagador recibir una llamada de este guitarrista, de este máster, de este personaje que para mí pues es un ídolo, ¿no? Era un ídolo y lo sigue siendo, y pues pude ver la gran calidad de persona que es, la gran calidad de músico, de ser humano que tiene este señor, el maestro Felipe Sousa. Tuve la suerte de contar con el apoyo, contar con la presencia, contar con las guitarras de este maestro Felipe Sousa en uno de mis proyectos musicales, un proyecto que más adelante daremos a conocer. Pues hay muchísimo de qué hablar del maestro Felipe Sousa, con una larguísima trayectoria en el mundo musical mexicano e internacional, un músico de calidad, de exportación. Y pues continuemos con otra rolita del maestro Felipe Sousa, esta rolita titulada Never Forgeto. Es una rolita pues un tanto cuanto nostálgica, pero con una nostalgia no abrumadora, no entristecida, sino una nostalgia de esas que te permiten analizar lo bueno y lo malo de lo que has hecho. Una rola muy agradable, de mucho nivel, de mucha calidad. De este nivel pues debería de haber muchísimos proyectos más, espero, en nuestro país, en nuestra música bien hecha, bien elaborada, música estudiada, ¿no? Como este proyecto del maestro Felipe Sousa, Blues Alzado Urgente. Pues entonces vamos a escuchar esta rolita Never Forgeto del disco Blues Alzado Urgente del maestro Felipe Sousa, que está en Rock Hecho en Casa.